Hola, espero que estés teniendo un muy bonito día domingo, por lo menos acá en Chile, ya pasando a lo que es el día lunes. En China son 11 horas de diferencia, así que ellos ahora están, si acaso son las 10, ellos deben ser las 9 de la mañana, así que espero que ya estén comenzando una nueva semana productiva para que todos les vaya resultando y se les vaya dando de la mejor forma. Bueno, el día de hoy quiero compartir sobre un tema que es bien importante, que en realidad es por el afecta y tiene relación por el solamente hecho de esa persona, que es la crianza, que va en la relación sobre cómo cuando tú fuiste de niño, cómo te relacionaste con esa persona que fue o tuvo cierta presencia en tu crecimiento, en tu desarrollo, ya sea un papá, una mamá, un abuelo, un cuidador, un tío, un mentor, un líder, como tú lo quieras definir, un profesor, profesora, en realidad va por ti. Así que bueno, para aquí va compartiendo una información porque creo que hay mucho dolor de este tema y se ve como que creo que es importante. Bueno, obviamente importante si es parte, es como la base del afecto, pero parece que hay gente que no lo toma así. De acá viene mucho lo que es la emocionalidad. Pero la creencia no empieza cuando un niño nace. Tengo todo anotado en otro celular, así que se lo voy a ir comentando. Cuando un niño nace empieza mucho antes en la forma en la que los adultos entendemos el mundo, el poder, el cuidado y la responsabilidad. Entonces, ¿de dónde vienen las personas que lideran las organizaciones? Antes tú de haber sido un gerente, un colaborador, un director, un presidente, un empresario, empresaria, todos fuimos hijos. Hay gente que habla que fuimos hijos del Altísimo, otras personas son hijos de la vida, en realidad va variando. Y en esos primeros años se forman muchas de las habilidades que hoy llamamos coeficiente emocional, que tiene relación con cuando manejamos el conflicto, cómo escuchamos, cómo respondemos al estrés o cómo ejercemos lo que es el mismo poder. La forma en que creamos personas termina influyendo en cómo esas personas lideran, trabajan, toman decisiones y gestionan conflictos. Cada generación transmite algo más que recursos materiales, transmite valores, miedos, creencias y maneras de relacionarse. A lo largo de los siglos, muchas formas de crianza se construyeron desde la obediencia, lo que son la jerarquía y el control, el mundo antiguo. No necesariamente por maldad, sino porque así funcionaba la sociedad de su tiempo. Era algo que todo el mundo hacía. Y generalmente la gente no lo cuestionaba y lo replicaba. Pero hoy estamos en un momento diferente. Tenemos más información sobre lo que es el desarrollo humano, las emociones y el aprendizaje que cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y eso nos deja una pregunta importante. ¿Estamos creando desde la conciencia o simplemente repetimos lo que hemos aprendido? Porque la forma en que criamos hoy no solamente forma a una persona, también está formando a la sociedad que existirá en el mañana, a no un plazo muy corto en realidad. También es una conversación sobre liderazgo y sociedad. Bueno, me gustaría compartir una historia que esto me pasó hace 9 años en un congreso cuando yo fui a presentar sobre un tema de afectividad. Esto fue en La Serena. En donde, bueno, en la presentación se trataba sobre lo que era la desambiguación emocional en contexto de comunicación digital a través de lo que son estos chats o estas aplicaciones y se ocupaba mucho lo que eran los emojis y los emoticones. Esto fue por parte de un póster que tuvimos que realizar una presentación. Y en esa misma presentación sucede que estábamos ahí conversando con personas, con académicos, científicos, personas que eran parte de la misma universidad y otros que estaban interesados. En realidad el lugar era bastante iluminado, estaba tranquilo, me acuerdo que estaba yo y una compañera que era muy buena onda que se llamaba Paloma, que aprendí harto con ella y trabajamos en hartas cosas juntos. Y de esto, bueno, se acercaban las personas que nos evaluaban, que había una profesora que en realidad como no había podido ir nuestra profesora titular, que era la doctora Nerea, fue una profesora que era parte del plantel más
titular y ella no estuvo como presente en nuestras conversaciones y nos preguntaba de qué trataba el experimento. Esto fue como en un salón como medio de color rojo, me acuerdo, porque en realidad los diaguitas ocupaban la pintura roja. Entonces creo en uno de los colores que parece que en ese lugar donde estábamos se ocupaba bastante. Estaba bastante tranquilo y bueno, ahí se acercó este caballero que nos comentaba cómo funcionaban. Y en realidad lo que les mostrábamos de que como quizás compartí en una publicación anterior, al momento cuando uno tiene un escrito, y en ese mismo escrito uno pone solamente texto, en general un chat con una persona en vivo no es leer un libro, sino que es un contexto y es algo que está vivo. Entonces, como está vivo, nosotros podemos ocupar un sticker, un emoticón, un emoji, que no son lo mismo, una foto u otro elemento, ay, mira una polilla, para lograr el entregar y conectar mejor con la otra persona y el lograr expresarnos de mejor manera. Entonces este caballero comentaba que tenía un hijo que tenía autismo. Sí, era un hijo. Y ese niño le sucedía de que, por decirlo, él hablaba con él y emocionalmente no era algo que se le daba mucho el decirle como papá te quiero o eres importante para mí o sabes me siento ansioso, no puedo hablarte de lo que me está pasando. Era un chiquitito como de unos 5 años, 6 años más o menos. Y en esto nos comentaba de que él, si bien no le expresaba afecto con esa manera, lo ocupaba así a través del chat. Entonces en el chat, para decirle que lo quería o que estaba bien, le mandaba un corazón, o le mandaba una carita sonriente, o le mandaba una carita triste. Y así el niñito lograba expresarle el afecto. Entonces ahí se mostraba cómo esto, de la emocionalidad, puede tener una relación. Y él estaba atento a eso que sucedía. Y sabía que si bien no podía exigirle comunicarse de una forma que la gente le llama normal, porque en realidad lo normal no sé qué es lo normal, sí podía entender a su hijo a través de esta herramienta. ¿Mm? Otro caso, por ejemplo, la historia que aparece de un niño, que en realidad aparece en redes sociales, que es cuando él va caminando con el papá. Y sucede que van por un puente, bueno, al lado hay como vegetación, está bastante como iluminado, el chiquitito tendrá unos 3 años aproximadamente, ya caminaba, 3 4 años. Caminaba como que le costaba un poquito moverse, en realidad iba bastante bien. Y iba él con el papá y alguien iba grabando por detrás. No sé quién sería, alguien debería ser. Y sucede que había uno, en este mismo puente, habían como unas telas, unos tejidos. Entonces, para poder cruzar, el papá levantó una pierna, levantó la otra y pasó. No tuvo ningún inconveniente y siguió caminando. En cambio, el chiquitito no podía porque era como un hilo le llegaba acá al cuello y el otro le llegaba por el abdomen o el torso. Entonces era más difícil porque pasaba y se asustaba y no sabía qué hacer. En ello se daba cuenta que no podía pasar y se ponía como a llorar. Miraba y el papá lo miraba así como que en realidad no era como mayor peligro. Y siguió caminando y el niño se asustó porque en realidad sucede que seguía moviéndose. Y en esto eh, siguió caminando y se quedó sentado ahí un poquito al lado, a la derecha, para esperar y lo miró mientras el niño trataba de resolver. Y el niño se dio cuenta que lo estaba esperando y que lo estaba mirando y que cómo lo estaba resolviendo. Entonces el chiquitito se movió, hizo un intento nuevamente y chocó. En realidad no pudo. Después se dio cuenta que si levantaba un pie, después movía su manito y lograba pasar la cabeza y lo otro, podía seguir avanzando. Y en eso efectivamente fue así. Después pudo lograr seguir caminando, se dio cuenta que podía y ahí después llegó y el papá le tendió la mano, se la tomó y siguieron caminando juntos. Y no hubo mayor inconveniente. Esos son como dos ejemplos de forma en cómo la emocionalidad, la afectividad o cómo se resuelven problemas y que esto no es algo tan improvisado y hay personas que parece que tienen mayor comprensión de que no es llegar y mandar un charchazo, por decirlo. Entonces, bueno, se habla hoy en día de lo que es el niño interior como parte de ese registro emocional interno que nos acompaña siendo adultos, con el cual afrontamos y nos desenvolvemos siendo adultos. Y yo te pregunto, por ejemplo, ¿tu niño interior es un matón
o es empático, es caprichoso, es avasallador, es consentido, juega limpio, juega con otros. Hoy en día hay coaches, líderes, empresarios que hablan de que la vida es como un juego. Refieren a que esta tiene como por niveles de dificultad y que hay que irlo superando. Y bueno, desde el infanto juvenil se enfatiza lo que es el valor de lo que es la emocionalidad, el desarrollo, la crianza en estos momentos. Y bueno, ¿has visto alguna vez niños maltratados que cuando se convierten en adultos son personas hirientes y heridas que no dimensionan el daño e irresponsabilidad de lo que dicen ni de lo que hacen? Cuando hablamos de crianza muchas veces se menciona o se puede mencionar en realidad tres estilos principales de padre. Está el autoritario, el permisivo y el que logra un equilibrio entre ambos. El poder autoritario se debe establecer reglas muy estrictas y espera que se cumplan sus cuestionamientos. En este tipo de crianza se creen que los niños deben obedecer y mantenerse en su lugar, por lo que no se fomenta mucho que expresen sus opiniones. La intención suele ser mantener un orden y estructura en el lugar, pero cuando el control es demasiado rígido puede terminar siendo una carga emocional para los niños. Hay evidencia que muestra que los niños que crecen en ambientes muy controladores no se suelen sentir del todo bien. Con frecuencia pueden ser mucho más reservados, tienen dificultades para confiar en otras personas y presentan niveles bajos de autoestima y comparación con los criados en entornos de mayor apertura. En el otro extremo están los padres o madres permisivas, que refieren a aquellos que buscan el mostrar cariño y aceptación, pero al mismo tiempo suelen intervenir poco cuando hay alguna desobediencia o hay donde se establecen expectativas que no necesariamente están muy firmes. Entonces siguen sus propias inclinaciones, pero falta como una estructura que pueda generar como ciertas dificultades. Estos dos modelos aparece además un tercero, que serían los especialistas que consideran algo mucho más equilibrado, el padre que combina la orientación con la autonomía. Nos lo va separando, o la madre que lo hace, o el cuidador, el tío, el referente, el abuelo, como usted lo defina. Si no es lo importante es que sea alguien significativo y relevante para usted en su biología, en su emocionalidad, y que cuando usted le dice algo, usted no le da lo mismo. En este tipo de crianza existen límites claros, pero también hay un ambiente que estimula el diálogo y el desarrollo personal. Los padres guían y explican las razones detrás de cada regla, y al mismo tiempo permiten que los hijos participen en la decisión importante. En estos hogares se valora que el niño tenga independencia y también se les enseña la responsabilidad hacia su familia o a su comunidad, hacia los compañeros y bueno, hacia otras personas. En esto no se fomenta una dependencia infantil, se reconoce y se refuerza lo que es la competencia, el esfuerzo y la capacidad de aprender. Muchos estudios muestran que este tipo de crianza suele favorecer el desarrollo de niños con mayor confianza en sí mismos, que se adaptan mejor, son más imaginativos y con mayores habilidades emocionales. Sin embargo, también es importante entender que estas categorías no solo son una manera de generar y estudiar la crianza. En la vida real, las relaciones entre padre e hijo son mucho más complejas que cualquier clasificación. Son como maneras de que uno puede referir a las cosas. Pero generalmente se van dando como entre una u otra, como 70, yo que sé, permisivo, 80 que te regula la autonomía y te permite que tú te desarrolles. En un 0,1% te ponen el tema del otro y así va variando. No es como algo de un blanco, negro, azul, rojo, amarillo. No, va matizando y la persona también va cambiando en el tiempo. Algo fundamental a diferenciar es que no es lo mismo cuidar y consentir. Preocuparse por un hijo no significa aceptar en realidad todos los caprichos que tenga, pero tampoco el abandonarlo ni dejarlo así como el ignorarlo. La verdadera atención implica el ofrecer un apoyo emocional, un aliento y una presencia de una manera que el niño pueda reconocer y sentir que le sea significativo para él o para ella. No solo se trata de felicitarlo cuando obtiene una buena nota, o de darle un abrazo antes de dormir, o darle un besito en la mejilla y decirle que te quiero. Se trata de algo más profundo que tiene que ver con participar de forma activa en su vida emocional, escuchar, acompañar y ayudarle a entender lo que siente, lo que vive, lo que no siente, cómo se relaciona y se desarrolla en lo que es la vida.
Si bien las empresas o las organizaciones, los servicios públicos, si es que lo quiere ver desde el tema estatal, que corporativo, si bien no son familias, son lugares en donde, sobre todo con lo que hoy se comenta de marca personal y predisposición que existe, se revelan y manifiestan comportamientos, patrones de las personas en lo que son. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde comenzó todo? La otro día una amiga compartía en temas de redes sociales que en la empresa se ve que el NPS se realiza gestión de personas por aspectos de lo que son los clientes detractores o los clientes fidelizados. Sin embargo, se continúa viendo que este indicador tiene como un foco quizás como más ingenieril, pero no como desde lo humano, como si fuera como una tuerca la persona. Y las personas tienen que ir a un mecánico o tuvieran que programar un software. Y yo también otra pregunta que me gustaría hacerle, quizás, ¿y si la inteligencia artificial tiene más sentimientos que tú? O bien, ¿cuál es tu recuerdo más feliz? ¿Y qué hace que ese sea tu recuerdo más feliz? Eso. Espero que estés bien y que le vaya bonito.